Hacer, cómo levantar capital, qué es el venture capital. Pues el venture capital se traduce como capital de emprendimiento y es un tipo de capital privado, es decir, la gente le mete dinero a empresas privadas, las empresas privadas a cambio de ese dinero les dan acciones y ese dinero se utiliza pues para fondear el negocio. Entonces, antes de empezar me gustaría decirles que pues esto no es asesoría legal. Principalmente porque no tenemos una relación abogado-cliente con ustedes, situación que si en su momento ustedes nos permiten cambiar, a nosotros nos dará mucho gusto. Y lo segundo que les quiero decir es que todo lo que ustedes sepan de Shark Tank, como lo pueden ver, probablemente todos ustedes han visto Shark Tank o alguna vez han tenido algo que ver con él. Yo les voy a pedir una cosa, olvídense de todo lo que ven ahí. En la vida real nada de eso es cierto. Aquí vamos a empezar a ver cómo realmente suceden las cosas. Esto nosotros lo hemos hecho porque tenemos ya casi 10 años de experiencia haciendo Venture Capital en México y hemos ayudado a varios clientes nuestros a ir a levantar capital a Silicon Valley. Entonces, pues después de esta trayectoria sabemos que no es cierto lo que sucede ahí y que lo que sucede en esos programas trae muchos vicios. En esta presentación nos vamos a enfocar en 3 puntos muy importantes. El primer punto va a ser tipos de financiamiento que existen. Vamos a revisar muy rápidamente qué figuras tienen o qué vehículos tienen o qué vehículos pueden utilizar. Ahí vamos a hablar de 2 cosas. Vamos a hablar de las famosas inversiones convertibles o los SAFEs o las notas convertibles o los APICs o los ABACOS o los KISES o todas esas cosas que sale cada día uno nuevo. Vamos a hablar también acerca de rondas a capital, que es lo que yo creo que debe de ser la regla general. Y después vamos a ver, hablando de rondas a capital, que conozcan un poco cuáles son las cláusulas más comunes que se negocian y vamos a terminar viendo algunos tips de negociación para ver cómo ustedes, si están en las vísperas de levantar capital, pues pueden armar una negociación que haga sentido, ¿no? Y que sepan qué pedir, cómo pedirlo, y cuando se sienten con un inversionista o un VC, pues sepan más o menos lo que va a haber o sepan a lo que le van a entrar, ¿no? ¿Qué les parece? Vale, pues vamos a empezar con los tipos de financiamiento. Me gustaría hablar nada más muy rápido del equity crowdfunding. Me gustaría recomendarles o me gustaría decirles que el equity crowdfunding no es venture capital. Es una cosa rarísima que se está popularizando y que es buena principalmente para las empresas que no tienen madera para levantar VC. Generalmente lo que sucede con el equity crowdfunding es que sales a venderle acciones de tu empresa a inversionistas del público en general a través de plataformas certificadas y autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los inversionistas que normalmente tienes ahí son inversionistas de muy baja calidad. Generalmente son personas que pues tienen un extra, un dinerito ahí ahorrado y que lo quieren invertir y que de alguna manera buscan hacer crecer su dinero, pero realmente no son inversionistas sofisticados o calificados, o son inversionistas que realmente les puedan traer a la mesa todo eso que es el famoso smart money. El chiste de venture capital es que si solo quieres que el inversionista te dé dinero, te estás vendiendo muy barato. Necesitas que el inversionista, además de dinero, ese dinero es lo mínimo. Te tiene que traer contactos, te tiene que traer clientes, te tiene que traer recomendaciones. Entonces, eso no sucede generalmente en crowdfunding, en equity crowdfunding. Y bueno, pues está ahí, la verdad está ahí. Yo no creo que sea tan genial o tan fenomenal como toda la gente dice. Yo creo que lo que yo he visto en mi experiencia es que normalmente las empresas que no califican para hacer venture capital terminan en el cementerio del equity crowdfunding. Y es importante que entiendan una cosa, no todas las empresas tienen por qué levantar capital. Levantar capital es literalmente cortarte un brazo, dar un pedazo de tu ser a un inversionista, y no todos los negocios son buenos para entrar al venture capital. Eso no quiere decir que los negocios sean malos. Al contrario, a mí me encantan los puestos de tacos, yo iría a comer tacos todos los días, pero ¿qué es lo que sucede? Una taquería probablemente es un muy mal modelo de negocio para un VC. Eso no quiere decir que sea un mal modelo de negocio en absoluto, el negocio es buenísimo, pero
los fondos de inversión que son sofisticados o los fondos de inversión que hacen venture capital realmente no le van a encontrar a ese mercado o a esa industria la manera de hacer los retornos de inversión que ellos están esperando. Entonces, el equity crowdfunding pues a lo mejor puede servir para poner una taquería, no necesariamente para fondear proyectos a través de venture capital. Después vamos a empezar a hablar ahora de lo que, de una cosa que nació en la industria del venture capital, que son las famosas notas convertibles. Y bajo notas convertibles, pues yo ahí agrupo todos los instrumentos de inversión convertible, porque para mí, y legalmente, todos son lo mismo. A pesar de que unos te van a decir, no, no es deuda porque yo no tengo interés ordinario, es falso, todo es deuda, siempre. Porque una nota convertible, básicamente lo que es que el inversionista te da dinero y tú prometes regresarle ese dinero o regresarle acciones por la cantidad que te dio en un evento en el futuro. Entonces siempre le debes algo al inversionista. Y en ese tenor siempre es deuda. Siempre se reporta como deuda en el balance y siempre hay algo que la sociedad tiene que pagar. El chiste de las notas convertibles es que son totalmente favorables al inversionista y totalmente desfavorables al emprendedor. Las notas convertibles, vamos a hablar ahorita un poco de cómo funcionan, pero generalmente no les ayudan absolutamente de nada. La única ventaja que te da la nota convertible desde mi punto de vista es que en algunos casos son más baratas de cerrar. Entonces, cuando no levantas tanto capital, supongamos que vas a levantar menos de 6 millones de pesos o menos de 4 millones de pesos, pues a lo mejor te conviene navegar hacia una nota convertible porque los costos de cerrar una nota convertible o un SAFE o una PIC o cualquiera de esos documentos son mucho más baratos. Entonces, esa es una de las grandes, la única ventaja que yo creo que le da a los emprendedores o a las empresas hacer rondas a través, o bueno, no hacer rondas porque no son rondas, pero levantar dinero a través de notas convertibles. ¿Cómo funcionan las notas convertibles? Como ya dijimos, pues ustedes le van a dar, el inversionista les va a dar dinero a ustedes hoy y ustedes le van a deber al inversionista ese dinero. Y ustedes le van a regresar ese dinero o acciones de su empresa en el futuro cuando sucedan, dependiendo de lo que vaya a suceder en el futuro. ¿Cuáles son los eventos de conversión o cuáles son los eventos que hacen el trigger de las notas convertibles? Son básicamente que levantes otra ronda de capital, o sea, que levantes una ronda de capital con precio, como las que vamos a platicar ahorita, o que se venda la empresa, o que la empresa se liquide, o que de alguna manera exista un evento de liquidación. Si la empresa se liquida, si se venden los activos, si llega Google y te compra, el inversionista va a poder elegir si le regresas el dinero que invirtió o si lo transformas a acciones que después él puede vender. Y si en el futuro tú no vendes la empresa, pero levantas capital, el inversionista en ese momento se va a convertir y tú lo que vas a hacer es que pues, vas a tomar ese dinero que te dio prestado como un prepago de las acciones que tú le vas a emitir, ¿no? Tenemos una pregunta: cuando el inversionista quiere acciones de la empresa y no evaluación, ¿cómo funciona mejor? El tema de la evaluación es uno de los mitos más grandes. Mucha gente que he escuchado en Latinoamérica decir, no, es que no quiero evaluar y por eso mejor hago una nota convertible. No hace ningún sentido desde mi punto de vista decir eso, porque la evaluación en una ronda de inversión no tiene nada que ver con el valor de tu empresa. No tiene nada que ver con tus ventas, no tiene nada que ver con tu tracción, no tiene nada que ver con nada de eso, ni con tus activos, ni con nada. Los inversionistas quieren hacerte creer que vale con eso por dos razones. La primera, porque creo que en Latinoamérica hay muy pocos inversionistas sofisticados que entienden lo que están haciendo, y los que sí lo son y que lo quieren negociar, realmente lo que están buscando es tener un precio súper accesible, y lo que quieren es que les vendas un producto, que en este caso son las acciones de tu empresa, a un precio muy barato. Entonces, el objetivo de que tú no puedas fijar una evaluación o no puedas valorar tu empresa no es un impedimento para que levantes una ronda capital. No importa qué tan etapa sea,
qué tan temprana sea tu etapa. De hecho, las inversiones de Venture Capital están hechas para que se hagan antes de que hay producto, antes de que hay tracción, antes de que hay ventas. Esto de la atracción y de las ventas es un tema que es muy nuevo, es muy reciente. Los inversionistas tradicionales de Venture Capital, realmente hay quienes les gusta invertir antes de que exista un producto o incluso antes de que ese producto tenga una versión final lanzada al mercado, ¿no? Y ya cuando tienes un producto que lanzas al mercado, aún sin ventas, pero si ya encontraste product market fit, vas a seguir levantando una serie A, vas a poder levantar incluso una serie A. Entonces, el tema de que no haya evaluación para mí no es un impedimento y es una forma muy sencilla. ¿Cómo puedes vencer este impedimento? Si tú le dices, y esto lo vemos en todos lados, si tú le dices a un inversionista, oye, dame $1,000,000, dame $2,000,000 o $3,000,000, y yo te doy el 10% de mi empresa, ya estás valuando. Y muchos inversionistas ni siquiera tienen que ver la evaluación ahí. En Latinoamérica te compran eso. Muchos te dicen, ok, estoy de acuerdo con el 10, con el 12, con el 15, y eso ya es una evaluación. Y lo podemos ver en diversas, bueno, lo hemos visto en diversos deals, en donde realmente pues esta evaluación no es tan importante. ¿Qué es lo que sí es importante en las notas convertibles? Que tú vas a tener que pactar dos cosas principalmente. Vas a tener que pactar un cap y vas a tener que pactar un descuento. ¿Cómo funciona las notas convertibles que tienen este cap y este descuento? Básicamente son cláusulas que aseguran una cosa principalmente. Lo que aseguran es que el inversionista tenga el precio por acción más barato que puede haber. Y ese ajuste en el precio siempre lo pagan ustedes. Digamos cómo funciona es que si el precio por acción al que se va a comprar en la siguiente ronda es de $1, tú le prometes al inversionista que compra una nota convertible que para él el precio no va a ser de $1, va a ser de 80 centavos, por ejemplo, si le das un 20% de descuento. O va a ser de 70 centavos, por ejemplo, si pactas una mecánica de conversión con CAP. ¿Quién paga esos 30 centavos extra que le estás dando de descuento? Pues los pagas tú, los pagan todos los fundadores que están en el cap table o que están en el capital social o que tienen acciones de la empresa antes de que entre un inversionista. Realmente las notas convertibles, realmente como son las notas convertibles, es que le aseguran el mejor precio en todos los casos al inversionista. Realmente yo no creo que sean tan recomendables. Vamos a hablar de las rondas a capital, que son las que a ustedes les convienen más, porque desde el momento en el que el inversionista entra, ahí sí el riesgo ya está compartido por todos, no solamente por ustedes como founders. Nos preguntan ahí cómo levantar inversión sin estar constituidos. La respuesta es constitúyete primero. Difícilmente vas a poder levantar capital como una persona física, porque no puedes vender acciones de tu persona física porque es imposible, es un imposible jurídico, y pues lo demás que levantes capital, pues a lo mejor si te endeudas o pides un crédito, pero no es recomendable en absoluto. Primero constitúyanse antes de querer levantar capital. Precisamente para levantar capital es que funcionan las estructuras corporativas. Vamos a hablar de las rondas de inversión. Las rondas de inversión, desde mi punto de vista, son la regla que ustedes tienen que buscar. Yo les recomendaría, olvídense las notas convertibles en absoluto. Prefieran siempre hacer una ronda de inversión. Volvemos a lo mismo. La única razón por la que ustedes les convendría firmar una nota convertible es si la inversión es muy pequeña y si los costos de cierre en abogados van a ser muy altos. Porque lo que ustedes quieren es maximizar el precio de la inversión, el ticket de la inversión. Si tú vas a recibir $1,000,000, pues no quieres que 100,000 pesos se te vayan en un abogado en cerrar la ronda. Es casi el 10% de tu inversión. No hace ningún sentido. Entonces, esa es la única razón por la cual yo recomendaría hacer una nota convertible. Si ustedes están levantando más de 6 millones de pesos, ¿por qué digo más de 6 millones de pesos? Es mi parámetro, porque yo creo que ningún fundador debe de gastar más del 1% del ticket en gastos legales. Y más o menos cerrar una ronda semilla sencilla, más o menos te va a salir en unos 60,000 pesos. Hay despachos que te cobran más. Dudo mucho que haya despachos que te cobren menos.
60 es algo bueno para que ustedes presupuesten. Entonces, si ustedes levantan 6 millones de pesos, pues invertir 60,000 pesos es una fracción que hace sentido, y les cuesta a ustedes quizá un poquito más, pero están invirtiendo en su seguridad. Entonces, definitivamente recomiendo que hagan rondas de inversión cuando la inversión ya es un poquito más alta y que siempre las prefieran. Y, importante, si es que realmente tienen que levantar capital y si es que realmente se tienen que cortar un brazo, no estén levantando de 50,000 en 50,000. Ese es el gran error que yo veo que hacen muchísimos fundadores, es una notita convertible, otra notita convertible, otra notita convertible. Terminas con 25 notas convertibles, con caps distintos, con descuentos distintos y al final es un relajo, terminas vendiendo más parte del pastel de lo que querías, y siempre hay alguien que sale descontento de lo que sucede, porque es un gran error ir levantando de poquito en poquito. Yo lo que les recomiendo es que antes de levantar capital se preparen, hagan un presupuesto del dinero que van a necesitar para alcanzar un milestone o para alcanzar una meta específica y luego hagan un escenario en donde van a recibir un escenario muy optimista, un escenario conservador y un escenario muy pesimista, para que con base en esos 3 escenarios sepan perfectamente cuál es la cantidad de dinero que necesitan para llegar a sus límites y que entonces puedan tener una amplitud para negociar, porque de lo contrario ni siquiera sabes cuánto realmente le tienes que pedir a un fondo. Y lo que tienes que hacer es decirle al fondo, lo que tienes que hacer en específico es tratar de preparar tu negociación antes de entrar al fondo y le tienes que justificar al fondo o al inversionista, mira, te estoy pidiendo tanto dinero porque lo quiero usar para A, B, C, D, F, G y estos son los resultados que yo voy a tener si cumplo con el dinero que estoy levantando, ¿no? Entonces, preparen de esa manera su ronda de inversión y recuerden, entre menos se la pasen levantando capitales mejor. Los fundadores en Latinoamérica son los santos patronos del perpetuo levantamiento de capital. Están levantando capital todos los meses y luego ya se les acabó el dinero y ya no pueden pagar la nómina. ¿Y por qué? Porque pues creo que es una mala práctica. Hemos visto sufrir a muchos clientes por estar levantando de poquito en poquito nada más porque creen que es más fácil cerrar seifitos chiquitos, ¿no? O notitas convertibles chiquitas. Mejor láncense de una vez a levantar la inversión, incluso si el inversionista se siente un poco dudoso de darles la inversión, no importa, se puede negociar que se las puedan dar, ir dando en tranches, que se las puedan ir dando conforme ustedes vayan alcanzando objetivos, pero ya tienen la ronda cerrada, ya tienen el cap table bien determinado, a ustedes les va a funcionar mejor. Y para entender cómo funciona una ronda de inversión, me gustaría que entendiéramos primero el concepto de cap table. He hablado mucho de cap table y quizá muchos de ustedes han escuchado esta palabra, pero no necesariamente sabemos qué significa. Y el cap table es una palabra gringa para decir capital social. ¿Qué es el capital social? Son todas las acciones que tiene tu empresa y quién es el dueño de esas acciones. Más o menos, cuando empiezas, todos los fundadores tienen el 100%. No importa si a lo mejor hay 2 cofundadores o 3 cofundadores, generalmente el 100% de las acciones, quizás es 1,000,000 de acciones, quizás son 1,000 acciones, quizás son 50,000 acciones, dependiendo de lo que hayas puesto en tu constitutiva, 100% las van a tener los fundadores. Pero el día de mañana que levantes a lo mejor una ronda de capital, imagínate que va a llegar un inversionista que te va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero comprarte un X% de tu sociedad y quiero que hagas un option pool, que reserves acciones en tesorería para darle a tus empleados en un tanto por ciento más. Entonces, en el momento en el que tú levantes o cierres esa ronda, el pastel se va a repartir de esta manera. Los fundadores ya no van a tener 100%, van a tener 65%. Y a lo mejor le vendieron 15% al inversionista y a lo mejor el inversionista les pidió que tuvieran un option pool del 20%. Entonces, después de cerrada la ronda, se va a ver así tu cap table. Ya repartiste el pastel, ya le diste una rebanada al inversionista, ya te cortaste un pedazo del brazo, ya cualquier persona que esté adentro de este cap table va a sufrir las mismas consecuencias de la empresa y va a estar subida en el barco y va a correr los mismos riesgos. Imagínate que después tienes que levantar otra ronda, vas a levantar tu serie B. Normalmente a lo mejor lo que se va a ver va a ser de esta manera, tuviste que ampliar el capital, emitir más acciones y luego a lo mejor tienes a los inversionistas que invirtieron en la serie B, quienes van a tener aproximadamente el 16%,
tienes a los inversionistas de la Serie A que van a ver su posición se va a ver disminuida al 12%, el pool de empleados que era de 20 ahora va a ser de 16, y los fundadores pues ahora van a tener 54%. Y resulta que el día de un año después quieres levantar más capital, pues entonces tu cap table se va a ir viendo así, y cada vez el porcentaje que tú tienes como fundador va a ir decreciendo. Entonces, obviamente, conforme levantes más rondas, vas perdiendo parte del pastel porque se lo vas dando a la gente que te va invirtiendo. Esto es lo que funciona, o esto es lo que sucede cuando levantas una ronda capital. Lo que haces es emitir más acciones y los porcentajes se mueven. Y vendes esas acciones, los fondos compran esas acciones, y todo inversionista, todo fondo sofisticado de venture capital, lo que quiere hacer es vender tu empresa. Lo que quiere hacer es agarrar las acciones que compró y venderlas, ya sea venderle tu empresa a Google o a Farmacias Guadalajara o a alguna empresa privada, o ya sea sacar tu empresa a bolsa, porque en ese momento él ya puede vender sus acciones al público en general. Muchas veces tenemos que entender cuál es la motivación que tiene el inversionista al hacer venture capital. Los inversionistas no ganan dinero de los dividendos. Es imposible hacer los retornos de inversión que un inversionista quiere de tus utilidades. Realmente muchos no les va a importar tus utilidades, porque pues a lo mejor si invierten en el día 1, pues a lo mejor tú vas a llegar a encontrar product market fit en el año 3, a lo mejor vas a llegar a punto de equilibrio si bien te va en el año 5, y a partir del año 6 y el año 7, pues a lo mejor empiezas a tener ganancias, pero no las vas a repartir, a lo mejor las tienes que reinvertir para seguir creciendo, para seguir adoptando el mercado. Y la gran mayoría de los fondos de inversión, la gran mayoría, tienen una vida de 10 años. A los 10 años ellos tienen que cerrar, y no solamente tienen que cerrar, tienen que regresar el dinero a sus inversionistas y les tienen que dar 10 veces el capital que ellos invirtieron. Y si ellos no les dan 10 veces el capital que ellos invirtieron, pierden dinero y hay problemas y pierden la capacidad de levantar un segundo fondo. Entonces, como no te pueden esperar a que hagas dividendos, a ver, a lo mejor tu negocio hace dividendos desde el día 1 y hace sentido, pero en el 99% de los casos eso casi nunca sucede. Como no te pueden estar esperando, en el único momento en el que sí van a hacer esos retornos de inversión de 10 veces, 15 veces, 20 veces el valor que invirtieron, es vendiendo tu empresa, vendiéndosela a alguien más o sacándola a cotizar en la bolsa. Por eso es que los inversionistas, cuando meten el dinero, compran acciones de tu empresa, y recuerden que las acciones de su empresa, este pastel que están viendo aquí, este cap table, es el producto que está vendiendo y con el cual está comerciando el inversionista. Para ustedes es simple y sencillamente algo que ustedes le venden al inversionista para poder tener dinero para desarrollar su negocio, porque ustedes como empresarios, pues lo que quieren es agarrar ese dinero, meterlo al producto, crecer, vender, tener ventas, tener ingresos. Eso es lo que hace un empresario. El inversionista realmente no le va a importar eso. Lo que él quiere es que tu empresa crezca, que tenga más usuarios, que adopte mercado. Hay veces que vender más va alineado con tener más valor, pero a lo mejor el inversionista pues realmente no quiere. Su fin último no es que vendas más, sino su fin último es que valgas más para que te pueda vender de alguna manera con alguna persona que lo va a comprar en el futuro, porque de esa manera el inversionista va a hacer su retorno. Y cuando entendemos esto, hace todo el sentido del mundo saber cómo plantear esta negociación, entendiendo que los inversionistas no te están haciendo absolutamente ningún favor por invertir en tu empresa. Los inversionistas lo que están haciendo es que te están vendiendo algo. Ellos se están vendiendo en el momento en el que hablan contigo, y se pueden dar sus tacos, ¿no? Y sentarse en su mesa y decirte que no, y hacerte sentir como que te están haciendo un favor. No es cierto. Ellos te están vendiendo algo. El producto que ellos te están vendiendo es que ellos te van a dar, te van a ayudar a crecer, te van a ayudar a tener muchos usuarios. Entonces, cojan muy bien a sus inversionistas y exíjanle mucho a sus inversionistas, porque así ellos les van a exigir a ustedes, y el objetivo es que armen un equipo de trabajo entre los dos que sea ganar-ganar. Tanto tú le estás ayudando al inversionista porque él está obteniendo la apreciación de su inversión, y el inversionista te está ayudando a ti porque te está recomendando con clientes, con proveedores, con prestadores de servicios, etcétera. Entonces el chiste es crear esta relación ganar-ganar, y la herramienta que ustedes tienen es el cap table de su empresa, ¿no? Y entonces,
generalmente aquí nos preguntaban que qué tipo de sociedad nos recomiendas constituir. Si están en México, definitivamente una SAPI de capital variable. Y lo comentábamos, o lo comentaba Cintia en el ABC Legal, pero yo aquí les voy a dar la razón que yo creo que es la correcta desde la perspectiva de la inversión. La SAPI es la única sociedad que te deja dar acciones preferentes y que te deja hacer option pools. Y estos dos mecanismos los vas a necesitar para levantar capital o para poder ser atractivo para un inversionista de venture capital. Y como es la única que legalmente te permite hacer esto de una manera ordenada y de una manera estandarizada, es la mejor para ti. Si eres una SA, no te preocupes, te puedes transformar. Si eres una SDRL o una SAS, no te preocupes, te puedes transformar, pero ser una SAPI te va a ayudar a ser realmente atractivo. ¿Por qué? Hablemos, las acciones que se le venden a un inversionista son acciones preferentes. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes le están diciendo al inversionista, tú me estás dando, supongamos, 10 millones de pesos. Yo te voy a dar una acción con una preferencia. Te prometo que de cada peso que caiga en mi empresa y que se reparta por la razón que sea, ya sea porque se paguen dividendos, ya sea porque se venda la empresa, ya sea porque se liquide, ya sea porque se vendan activos, pero de cada peso que tengamos nosotros, yo te lo voy a regresar primero a ti antes que yo cobre. Y te lo voy a regresar primero a ti hasta que cumplas pues el dinero que invertiste, ¿no? Y esa es la preferencia en la liquidación y por eso se llaman acciones preferentes, porque tienen un seguro de que el dinero que entre va a ir primero al inversionista, siempre. Pero eso tiene un precio. Bueno, dos precios. El primero es que generalmente ese tipo de acciones, como son acciones de mejor calidad, cuestan más caras. No le venderías un producto de mejor calidad al mismo precio absolutamente a nadie. Entonces, no vendas acciones preferentes a la evaluación de tus ventas. Por eso es que la evaluación de una acción preferente siempre es más alta que la evaluación de una acción ordinaria. Y precisamente por eso es que las valuaciones en una ronda de venture capital son más altas que el valor que tienen realmente tus activos o tus ventas, porque le estás dando una preferencia en la liquidación que necesariamente hace que esas acciones tengan mayor calidad. Entonces, primero tienen un precio mayor. Segundo, esas acciones te tienen que costar algo, no tienen derecho a voto, no pueden votar, los inversionistas no votan, porque las acciones preferentes tienen voto limitado. Y el voto limitado generalmente se les da solamente para asambleas extraordinarias que deciden temas muy clave en tu sociedad, como modificar estatutos, modificar el objeto, etcétera. Y nada más. Entonces los inversionistas, evidentemente, algunos inversionistas sofisticados, lo que hacen es presentarte un term sheet. ¿Y qué hace un term sheet? Realmente lo que hace es pactar qué cláusulas especiales le vas a dar a ese inversionista para compensar de alguna manera el hecho de que no puede votar. Y hay dos tipos de cláusulas: cláusulas económicas y cláusulas corporativas. Las cláusulas económicas deciden cómo se reparte la lana en caso de que haya, y las cláusulas corporativas deciden cómo se controla la sociedad. Recuerden que toda SAPI o que toda persona moral, en su gran mayoría, tiene dos arenas en donde hay batallas de control: en la asamblea de accionistas y en el consejo de administración. La asamblea de accionistas decide temas exclusivos para la asamblea de accionistas, que pueden ser, por ejemplo, temas macro: cambiar el objeto social, cambiar estatutos sociales, quizá puede ser aprobar o es aprobar el informe anual de los administradores. Son temas macro, big picture. El consejo de administración dirige el día a día, dirige las ventas, dirige la estrategia, dirige el modelo de negocios. Si los inversionistas controlan el 10% de tu asamblea, pues realmente quizá no tienen mucho poder de votación. Pero si el inversionista te pidió un asiento en el consejo de administración y hay 3 consejeros y el inversionista tiene uno de 3, el inversionista, además del 10% de tu asamblea, controla el 33% de tu consejo. Entonces, ahí, ojo con eso, y ahorita vamos a ver cómo eso hace sentido en las cláusulas corporativas o en las cláusulas de control.
Las cláusulas económicas básicamente son los dineros y básicamente son una forma de administrar el capital social. La primer cláusula económica, no las vamos a poder ver todas, pero vamos a ver algunos ejemplos, por lo menos las más importantes. Una de las cláusulas más importantes es la cláusula de precio. La gente vulgarmente le llama valuación. Y básicamente lo que hacemos es fijar cuánto cuesta una acción preferente de tu empresa. Y para fijar el precio de una acción preferente de tu empresa, tenemos que dividir, esta es la fórmula, apréndansela, valuación pre-money entre capitalización. ¿Qué es la valuación pre-money? La valuación que le vamos a poner a tu empresa antes de que entre la inversión. ¿Y qué es la capitalización? El número total de acciones que tienes en tu cap table. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que la valuación pre-money es de 2 millones de pesos o de dólares y que tú tienes 500,000 acciones en tu cap table. Si dividimos 2 millones entre 500,000, nos va a dar un precio de 4 por acción. Eso es lo que cuesta una acción preferente, $4 o 4 pesos o 4 lo que sea por acción, ¿no? De esa forma nosotros determinamos el precio que va a pagar el inversionista y por eso esta cláusula se llama precio. Y este precio determina varias cosas, pero entre ellas el porcentaje que el inversionista va a tener de tu sociedad. ¿Por qué? Porque supongamos en este ejemplo que si nosotros tuviéramos, por decir algo, si con esos 4 pesos, digamos, que el inversionista compró 250,000 acciones de un total de 750,000 acciones, el inversionista tiene el 33%, porque 250,000 es el 33% de 750,000. Entonces, lo que hacemos es que cuando ya sabemos cuánto cuesta, podemos saber para cuántas acciones le alcanza con la inversión. Y una vez que sabemos para cuántas acciones le alcanza por la inversión, pues ya sabemos cuántas acciones tenemos que aumentar. Y cuando ya sabemos cuántas acciones tenemos que aumentar, ya sabemos ese número de acciones, cuánto porcentaje va a tomar del total. Entre más alto sea el precio, el porcentaje va a ser menor. Y viceversa, entre más bajo sea el precio, el porcentaje es mayor. ¿Qué sucede con las notas convertibles? Aquí es donde hace sentido. Si tú pactaste un cap, básicamente lo que dice el cap es, yo te prometo que la valuación pre-money, es decir, 2 millones, nunca va a ser más alta de, digamos, 2 millones. Si la valuación se va arriba, supongamos que aquí la valuación hubiera sido de 3, para el inversionista que entró en la ronda, la evaluación va a ser de 3, pero para el inversionista que compró el APIC o el SAFE o la nota convertible, la evaluación va a ser de 2 porque tienes un cap. Esa diferencia en el precio, que a lo mejor si 3 sería otro precio distinto, esa diferencia en el precio es lo que digo que van a terminar pagando ustedes. Si ustedes no tienen cap, si ustedes no tienen notas convertibles, si el inversionista entra directo a la ronda, está negociando el precio directamente. Marcelo nos pregunta, ¿cómo sabes cuántas acciones tienes para dar? Tú decides. Al final del día tú decides porque antes de la ronda puedes aumentar el capital para tener el número de acciones que tú creas disponibles. Tienes que hacer un presupuesto con tus acciones. Tú puedes, por ejemplo, en tu escritura constitutiva, ponerle que el capital social va a estar representado por 500,000 acciones, por 1 millón de acciones, por 10 millones de acciones, por 50,000 acciones. La ley no te prohíbe ni te restringe eso tú lo decides. Y si tú empezaste con un capital social, como muchos de mis colegas le ponen 50,000 acciones, el día de mañana puedes aumentar 950,000 acciones extras para tener 1 millón, para poder hacer la cuenta más fácil. El número realmente no es tan importante. Lo que sí es importante es que ustedes hagan un presupuesto, porque las acciones que tienen, no importa si es 1 o 10 millones, representan un 100%. Y ese 100% es lo único que ustedes pueden repartir. Nadie puede vender más del 100% de absolutamente nada. Entonces, eso es lo que realmente tienen que cuidar, de qué tamaño es su pastel. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de la cláusula de precio? Vamos a ver otra cláusula. Sí. Yo tengo una duda. ¿Cómo sacas el pre-money valuation? O sea, ahorita dijiste que lo puedes fijar tú como quieras, pero ¿cómo lo han hecho tus clientes? ¿Cómo lo harías tú? El pre-money valuation es una negociación pura y dura que haces con el inversionista. Literalmente,
los inversionistas que son más sofisticados le entienden muy bien, pero llegas a negociar con ellos y tú les dices, ¿sabes qué? Yo creo que mi evaluación pre-money es de 10 millones. No te la compro, creo que es menos, etcétera, y entonces una negociación. Un tip que tienen, un tip muy bueno que yo le doy a mis clientes en Latinoamérica, es que se olviden de decir valuación pre-money porque los inversionistas todavía no son tan sofisticados. Mejor digan 10%. Aunque no es lo más recomendable, ojo, negociar en porcentajes, me ha resultado que cuando tú llegas con un inversionista y le dices, oye, te vendo por 3 millones de pesos, te doy el 10% de mi empresa. El inversionista dice, ok, está bien. Ahí ya hay una evaluación pre-money. Obviamente haces la fórmula y puedes saber de cuánto es dependiendo del número de acciones que tienes emitidas, pero pues, se fija por negociación de las partes. Como en toda negociación puedes tener diversos tipos de palancas, ¿no? Normativas o positivas o negativas para convencer al inversionista. Entonces, ¿cómo pueden defender una evaluación? Por ejemplo, operaciones comparables. Si ustedes se meten a crunchbase.com pueden saber cuánto fue la evaluación o más o menos pueden futurear cuánto fue la evaluación de una empresa parecida a la suya. Operaciones comparables es un buen método. Otro buen método pues puede ser flujos descontados o los famosos discounted cash flows. Pero todo esto no es que determine el valor real, sino es nada más una herramienta que tienen en la negociación para convencer al inversionista de que la evaluación que ustedes están poniendo hace sentido. Ahora, existen valores de mercado en cuanto a la evaluación. Los inversionistas más sofisticados saben que en una serie semilla no pueden tomar más del 10 o del 12%. Nunca den más del 10 o del 12% en una serie semilla. Si ya están levantando su serie A, si es su segunda ronda de capital y ya encontraron product market fit y ya están listos para detonar y empezar a vender, no vendan más del 25%. En la serie A no se vende más del 25%. En la serie B, en la serie C, en la serie D, va bajando ese porcentaje. 18%, 15%, 10%. Y para poder hacer esto, ustedes tienen que demostrar que su empresa va creciendo y que va alcanzando las metas que ustedes están solucionando. Pero para contestar tu pregunta muy rápido, es pura negociación. Gracias, Juan. No sé si exista alguna duda más acerca de la cláusula de precio, y si no saltamos ya a la cláusula de preferencia, vamos saltando y si se les va ocurriendo al final dejamos tiempo. La cláusula de preferencia es otro del corazón de lo que ustedes le están ofreciendo al inversionista. Como ya decíamos, las acciones preferentes tienen una preferencia en la liquidación. De cada peso que caiga, va a ir primero al inversionista hasta que el inversionista recupere cierto monto. ¿Qué es lo que se negocia en esta cláusula? Se negocian dos cosas, la preferencia y la participación. La preferencia es cuál es el tope de ese monto que le vas a dar primero al inversionista. Puede ser una vez el valor de la inversión, 2 veces el valor de la inversión, 3 veces el valor de la inversión. Si tú pactas 3 veces el valor de la inversión y el inversionista te invirtió $1 millón, tú vas a tener que regresarle primero al inversionista $3 millones antes de repartirte. Generalmente una preferencia en la liquidación superior a 1x es bastante mala, es bastante malévola, y les recomiendo que si un inversionista les pide una de esas, la negocien a 1x o salgan corriendo porque están tratando con un tiburón. ¿Y qué es la participación? La participación es si el inversionista, después de haber recibido ese dinero en preferencia, puede participar en proporción a sus acciones. Generalmente, nada más puede haber dos opciones, o sí participas o no participas, y generalmente una preferencia participativa es muy desventajosa. Por regla general, el inversionista solamente tiene derecho a recibir la preferencia y no participar extra. Entonces vemos aquí 1x, no participativa, es generalmente la mejor. Si algún inversionista les pide más de 1x o les pide una que sí sea participativa, duden porque no es un buen deal y mejor asesórense. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué el inversionista, por qué tiene esto? Muchos dirían, ay, pero es que, ¿cómo? Entonces nada más me vas a regresar mi inversión y los retornos, Conde, no, tú me dijiste que los inversionistas querían 10x el retorno,
pero pues lo estás limitando solamente a que le regresemos su inversión. ¿Cómo va a ser el inversionista ese 10X? Sería una pregunta muy correcta. El inversionista tiene, en las acciones preferentes tienen un derecho, que es el derecho de conversión. Si el inversionista cree que con su porcentaje va a ganar más que su inversión, puede renunciar a su preferencia en cualquier momento y convertirse en una acción ordinaria. Los inversionistas hacen eso por dos razones. Primero, porque ganan más dinero, pudieran ganar más dinero, o porque quieren votar en una asamblea que les importa mucho. Pero si te conviertes en acción ordinaria, ya no puedes regresar a tu preferencia. La dejas ir. Vamos a poner un ejemplo de cómo funcionaría. Quizá si un inversionista te invirtió $1,000,000 y tiene una preferencia de 1X, imagínate que el día de mañana liquidas la sociedad y nada más hay para repartir $800,000. El inversionista va a tomar esos $800,000 completos y ya, le vas a pagar antes. Sí, va a haber perdido $250,000 el inversionista, pero su cláusula de preferencia lo protegió hasta donde alcanzó. ¿Qué pasa si la empresa quizá la vendiste muy barata por $3 millones? Bueno, el inversionista va a decir, pues recupero mi millón, una tercera parte, o qué tal si a lo mejor el inversionista tiene por alguna razón el 40% del capital social. Como el 40% de 3 millones es más grande que su preferencia de 1X, se va a convertir para tomar lo que hubiera ganado por porcentaje. Esto pasa normalmente cuando le vendes tu empresa a Google por $100 millones, ¿no? Cuando vendes una empresa y hay un exit que fue muy exitoso para las partes y el inversionista va a ganar mucho más dinero si se convierte en acciones ordinarias, lo único que hacen los inversionistas es convertirse. Renuncian a su preferencia, se convierten en acciones ordinarias, venden su acción y todos felices. Como el inversionista siempre tiene la sartén por el mango de convertirse en cualquier momento, no hace ningún sentido que te pida una participación adicional. Y por eso la participación adicional, pues no es muy bien vista. Si el inversionista quiere participar, ustedes empujen y díganle, si quieres participar, conviértete en acción ordinaria, renuncia a tu preferencia, porque si él renuncia a su preferencia, ustedes pues llevan más de ganar, porque ya no tienen que compartir ese dinero antes con alguien, ya lo pueden repartir entre todos los fundadores, ¿no? Entonces la cláusula de preferencia hay que también entenderla muy bien. Y bueno, hay más cláusulas económicas, está la cláusula de protecciones antidiluciones, hay cláusulas de ajustes, etcétera. Aquí nada más nos alcanzó a ver dos. Y vamos a hablar también un poco de las cláusulas corporativas, que el objetivo, o lo que quiero que ustedes se lleven de esta reunión es que las cláusulas corporativas sirven para controlar a la sociedad y van a ser derechos que se le dan al inversionista para que el inversionista pueda tomar ciertas decisiones sobre ciertos asuntos que al inversionista le importan. Por ejemplo, consejo de administración. Hay veces que los inversionistas les piden un asiento en el consejo de administración de un consejero. Entonces, si ustedes tienen 3 consejeros y uno es del inversionista, pues están ganando con esta cláusula de consejo un 33% de las decisiones del consejo, ¿no? Otra cláusula son, por ejemplo, los derechos de veto. Acuérdense que los inversionistas no votan, pero sí pueden vetar. No votan, pero sí vetan. Entonces, ellos pueden negociar, por ejemplo, que si vas a vender tus activos, ellos tienen que aprobarte. O que si te vas a endeudar por más de tantos miles de dólares, ellos tienen que aprobarte. O que si vas a cambiar tu modelo de negocio, que si quieres hacer un pivot, ellos tienen que aprobarte. Y este tipo de cláusulas pues, son bastante estándar y son bastante comunes que muchos inversionistas utilizan cuando quieren protegerse de ciertas decisiones que a ellos les importan, pero no quieren estar presentes en todas las demás decisiones operativas. Otro tipo de cláusula que puede haber son los informes y vigilancias. Recuerden que los accionistas no tienen derecho a ver los libros ni a inspeccionar los números de la sociedad. Por ley, los accionistas solamente pueden ver los números de la sociedad una vez al año en el informe que hace el administrador o el consejo de administración. No pueden llegar un día y tocar la puerta y decir, a ver, enséñame tus libros. Como los inversionistas no van a poder hacer eso y no quieren esperarse al año, te van a pedir que les mandes informes trimestrales, o algunos te piden que les des el derecho, en ciertas circunstancias, si te avisan con 15 días de anticipación, para que ellos puedan entrar a inspeccionar tus libros o entrevistar a personal de tu sociedad. Son derechos que pues vale la pena darlos, y yo les recomiendo que aunque no se los negocie un inversionista, tengan la buena práctica de enviarles informes trimestrales para mantenerlos, por 2 razones, para mantenerlos contentos y segundo, para
También la segunda razón es para que ustedes tengan un deber de diligencia, ¿no? Porque al final del día, si ustedes son los miembros del Consejo de Administración, ustedes tienen diversos tipos de responsabilidades, y para que el inversionista no los esté acusando de que hicieron fraude con el dinero que les invirtió, pues siempre manténganlos informados y siempre manténganlos con las mejores prácticas. Nos pregunta Marcelo, ¿qué son los libros? Son los libros contables. Si lo tienes en un Excel, pues eso cuenta como tu libro contable, y te van a pedir acceso a tu hoja de Excel. Si tienes tus libros corporativos, por ley, las APIs tienen que tener libros corporativos, libros de actas de asamblea, libros de minutas del consejo, libros de registro de acciones y variaciones al capital, etcétera, 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 o incluso tu contabilidad o tus estados financieros. Todo eso entra dentro de la definición de libros. Incluso pudiera ser también para inspeccionar los contratos, para inspeccionar las ventas, para inspeccionar los saldos en las cuentas bancarias, etcétera. Todo eso se negocia, y siempre es bueno que tampoco le den tanto acceso a los inversionistas, porque hay accesos que sí son razonables, pero hay cosas en las que a lo mejor el inversionista no tiene que entrar a ver. Y también ustedes pueden negociar que el inversionista tenga que firmar un convenio de confidencialidad si es que quiere entrar a ver sus libros, si es que quiere entrar a ver tu hoja de Excel o los movimientos que está teniendo su empresa. Tú no sabes si a lo mejor tu inversionista también está asesorando a tu competencia o pudiera estar metido en la misma industria y se pudiera estar llevando a lo mejor secretos industriales o comerciales. Entonces también ustedes pueden pedirles que se firmen convenios, ¿no?, de confidencialidad. Otro tipo de cláusulas que me gusta mucho platicar son las ventas forzadas. Acuérdense que los inversionistas quieren vender sus empresas, entonces hay cláusulas, las famosas drag along o tag along, que básicamente dicen que si el inversionista vende, todos venden. Hay una cláusula que es la cláusula de drag along, que generalmente se la van a encontrar en rondas, series semillas, quizá. Hay incubadoras que las utilizan, las he visto en incubadoras, pero generalmente muchas veces son más propias de fondos muy sofisticados de serie A que realmente se van a dedicar a vender tu empresa. Lo que hacen las cláusulas de ventas forzadas básicamente es la ley de los tres mosqueteros: si uno vende, todos venden, ¿no? Y el inversionista hay veces que quiere tener el derecho de forzarte a vender cuando a él le llega un buen deal. Si el inversionista llega y quiere invertir o quiere vender tu empresa porque Farmacias Guadalajara o la que tú quieras le hizo una súper oferta y el inversionista ya se quiere salir y ya quiere cerrar su fondo, y tiene una cláusula de drag along, pues va a vender y tú vas a tener que aceptar la venta si tienes una cláusula de drag along. Existe otra cláusula que es, por ejemplo, la cláusula de tag along, en donde el inversionista dice: si tú vendes, por cualquier razón, si tú te sales, yo me pego a tu venta y también tienes que vender mis acciones. De lo contrario, la venta que quieras hacer es nula y no puedes vender. Son cláusulas que forzan las ventas. Por ahí de repente, aunque no son muy comunes, hay cláusulas de recompras en donde puedes hacer buyouts de los inversionistas para ciertos casos, pero estas son muy, muy pocas y generalmente no son muy recomendables en temas de venture capital. Pero bueno, el punto, lo que quiero que se den cuenta es que con estas cláusulas son ejemplos de cómo los inversionistas pueden controlar su empresa sin necesariamente tener que tener más del 51% de la asamblea. Un inversionista podría controlar, con un term sheet muy inteligente, podría controlar aspectos claves de su empresa, incluso con el 1% del capital social. Entonces, aquí es donde vale la pena que ustedes entiendan lo que significa cerrar una ronda. Porque lo que significa cerrar una ronda es negociar estas cláusulas para saber qué tanto control y qué tantas protecciones económicas le vas a dar a los inversionistas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el inversionista quiere replicar el modelo de negocios? Nos pregunta Marcelo, en otra industria, ¿qué es lo que podría pedir? No, pues a ver, mira, eso es un tema mucho más complejo. Ahí estamos entrando a ver temas incluso de
libertad de profesión, de propiedad intelectual. O sea, en teoría tu modelo de negocio no los puedes proteger de ninguna manera, ¿no? Las ideas no son protegibles por ninguna herramienta. La única forma que tienes para proteger una idea es no decirla y protegerla como un secreto industrial o como un secreto comercial, en cuyo caso, pues para evitar que el inversionista se lleve esos secretos, pues podrías firmar un acuerdo de confidencialidad con ellos si es que tienes que compartirle esta información. Siento que los inversionistas, por ejemplo, si estás desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial, no tendrían por qué entrar a ver el algoritmo, ¿sabes? No hay una razón por la cual te pidan entrar a ello. Entonces, pues ahí sí tú te puedes negar a dárselos. Pero si hay alguna razón por la que pudieran entrar a información sensible que pudieran después usar para competir, le puedes poner una cláusula de confidencialidad para que no use esa información para fines distintos a los de colaborar contigo. Pero este tipo de cláusulas, de todas formas, tiene sus limitantes. No hay ninguna protección absoluta. Incluso un inversionista pues, podría invertir en 2 empresas del mismo ramo. No es muy bien visto y casi no lo hacen, porque se supone que el inversionista de entre todo el pool escogió el caballo ganador, pero podría invertir en 2 o 3 empresas del mismo ramo para diversificarse. Eso no necesariamente lo hace competir contigo y generalmente no existen restricciones para esto para inversionistas. ¿Para quién sí existe? Para desarrolladores, founders, CTO, el CFO, el CEO, ellos sí los puedes, normalmente sí se estila poner estas cláusulas, ¿no? Pero bueno, hay muchas herramientas que puedes utilizar, pero eso cabe dentro de otra rama completamente distinta a lo que estamos hablando ahorita. Pero yo te diría que si tienes la inquietud de que te pudieran usar información tuya para competirte, pues lo mejor es atarle al derecho de vigilancia o de información una obligación de confidencialidad, que también se puede incluir en el contrato de cierre sin problema alguno. Pues bueno, hasta aquí llegamos con la explicación. Me gustaría conocer también sus dudas, si tienen, acerca de notas convertibles o acerca de rondas a capital. Yo normalmente, recapitulando, recomiendo que siempre vayan a capital, a menos de que el dinero que vayan a levantar es muy poquito. ¿Y por qué es importante invertir a capital? Porque de esa manera todos comparten el riesgo. El inversionista no tiene un free pass, todos comparten el riesgo y hay más certeza de cómo ustedes están manejando su cap table. Pero si están invirtiendo cantidades muy, muy bajas, si les van a invertir cantidades bajas y ustedes no quieren levantar tanto dinero, pues a lo mejor conviene hacer una nota convertible, pero siempre asesórense muy bien sobre qué impactos puede tener la nota convertible en el cap table y hagan ejercicios de conversión para saber cuánto están vendiendo, porque recuerden que la nota convertible es una preventa de tu ronda.